Hola a todos, bienvenidos a un capítulo especial del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy será el primer episodio para celebrar los 30 años del fanzine RAN, el robot argentino-nipón. Y para comenzar, qué mejor manera que contar con la presencia del gran Patricio Lan. Amigo querido Patricio, para mí es un honor que estés aquí en mi podcast y me gustaría comenzar desde el comienzo, desde la génesis. ¿Cómo fue aquel periodo de infancia y adolescencia previa al nacimiento del querido robot? ¿Cómo fueron esos periodos ahí iniciales y cómo fue ya ese inicio casi mítico, esos comienzos casi como un sueño de la Wall Street, por decirlo de alguna manera? Pero bueno, Pato querido, todo tuyo. A ver, 30 años, ¿quién lo diría? No me acuerdo ni lo que pasó la semana pasada, así que difícilmente puedo darte una versión fidedigna de los hechos por aquel entonces, pero bueno, más o menos la cosa fue así. A mí siempre me gustó hacer revistas, ya hacía revistas en la escuela secundaria, revistas, eran fotocopias con ganchitos, en algunas ocasiones ni siquiera fotocopia, eran un aparato extraño que seguramente ninguno de ustedes va a conocer o va a recordar, que se llamaba mimeógrafo, que servía para reproducir eh, un original en muchas copias, digamos. Se hacía un original había varias versiones, había con stencil, o si no se hacía con una tinta especial que después se copiaba con algo que se llamaba con gelatina cola de pescado, una cosa horrible. Y bueno, es muy extraño todo, pero la cosa es que como no había fotocopias por aquel entonces, o eran muy caras, la forma de reproducir era así como en los panfletos políticos, digamos. En las escuelas había máquinas de mimeógrafo y bueno, ahí me agarró el gustito por hacer folletines de dudosa categoría. Y para principios de los 90 yo ya andaba muy cebado con el tema del anime, investigando ahí, chequeando datos, descubriendo cosas que uno había visto de chico y no tan chico, y descubriendo que eran de origen japonés, ¿viste? Yo me acuerdo por no mucho tiempo antes, poner 10 años antes, yo pensaba que los dibujitos de la máquina del tiempo era árabe, ¿viste? Porque tenía esos kanji extraños, medio dibujados en arábigo, y yo estaba seguro, me parecía raro, pero decía, estos árabes que eran dibujos animados, qué extraño. Me flasheaba que eran, no sé, de Egipto, una cosa así, muy extraño. Era la máquina del tiempo ese de Toei. Y bueno, después fui averiguando más, sobre todo con lo de Robotech y ahí como me pegó fuerte, porque conseguí unas maquetas, ¿viste? Que vendían ahí en Plaza 11, me acuerdo, en la estación de tren. Loquísimo, en esa época había un localcito muy chiquito en medio de la estación de venta de maquetas y tenía unas de macros, eran en realidad, eran las japos muy bonitas, chiquititas, unos 144 creo que eran. Bueno, la cosa que leyendo las cajitas esas no decía en ningún lado Robotech y a mí me hacía ruido, digo, qué raro esto. Y ahí buscando, tenía una vecina que estudiaba japonés y me explicó un poco del tema de los kanjis ahí en Castelar y claro, ahí empecé a darme cuenta que había algo que no cerraba, que el logo Robotech no era el mismo de Macros. Y bueno, ahí fui despuntando un poco el ovillo y me fui metiendo más de lleno en el tema del anime. Y cómo nace lo de la RAN, en realidad no tenía nombre, no me acuerdo cómo se iba a llamar la revista, tampoco era una revista, o sea, siempre hablamos de fotocopias con ganchitos. Pero estaba yo muy entusiasmado con hacer algo de divulgación sobre el anime y no tanto manga, era más anime. Y entonces se da la casualidad que por aquel entonces me parece que yo estaba buscando la película de Akira o ahí andaba con cosas de macro. O sea, creo que había ido a ver al cine la película de Robotech The Movie que no tenía nada que ver con las otras de la tele y otra vez me hacía ruido, ¿viste? Digo, ¿qué es esto? Que era lo de Megason, ¿no? Y bueno, ahí me daba material y ahí me encontré con el pibe Platas, que luego fue conocido como el Cabo Platas, Gabriel Platas. Y
él tenía un poco más de data también, entonces compartimos información y nada. Y de ahí sale que este pibe era conocido de un tal Lee, un personaje que vendía cómics en el fondo de la galería ahí de la Bond Street, en el Rayo Rojo, me parece en esa época se llamaba aún, y que nada, que él sabía que este pibe tenía unos libros de diseños de Robotech y que aparentemente tenían mucho arte y tenían dibujos originales, qué sé yo, y la cosa que bueno, ahí la flasheamos los dos, pero él no se animaba a ir solo a la casa y yo no lo conocía, así que quedamos un día en ir con Gabriel Platas a la casa del famoso Chino Lee, ¿no? Y nada, bueno, la cosa es que estábamos tan cebados que caímos en la casa del chino tipo 9 de la mañana un sábado, viste, cualquiera. El chino estaba re dormido, lo que menos tenía ganas era de mostrarnos los libros de Robotech. En realidad nos querían mostrar los libros de Dragon Ball y los de Gundam, pero para nosotros todavía eso era como nada, no nos decía nada, viste, Dragon Ball nos tenía casi todos los temas, todos los tomos, perdón, de Dragon Ball y ya tenía bastante de Z en versiones chinas truchas y tenía muchos otros mangas. Y tenía libros de arte de Gundam, pero nada de eso no nos movía un pelo. Nos gustaba así por arriba, pero no era viste, no era la papota. Nosotros queríamos lo de Robotech. ¿Y qué pasó? Que lo de Robotech en realidad eran libros de arte de macros, esos tres famosos libros de arte de macros. La cosa es que Lee conocía también a otra persona que luego fue fundamental en la génesis de toda esta historia, que era Marcelo Romero, Marquito, que era periodista de verdad, no un chamullero como nosotros, unos advenedizos. Entonces, bueno, como él tenía su profesión, también tenía sus virtudes y defectos. Entre las virtudes tenía que el tipo era muy serio, se tomaba todo muy, con mucha rigurosidad, tenía sistemática en la investigación, y como defecto tenía eso, como defecto, perdón, teníamos eso, que todavía nos creíamos que íbamos a hacer un fanzine serio de divulgación. No tenía nombre, por aquel entonces creo que pasamos bastante tiempo discutiendo nombres, ahora no me acuerdo. Eh, algo no me acuerdo, no me acuerdo los nombres, tiraría cualquier cosa. Pero terminó siendo RAN, que lo propuso el chino, no por nada que ver con el acrónimo del robot, que luego surgió mucho tiempo después, creo que años después fue eso, esta es otra historia, sino por la película de Kurosawa del mismo nombre. No nos convencía mucho al principio, pero bueno, era mejor que nada y necesitábamos chuparle las medias al chino para que nos prestara los libros y los pudiéramos fotocopiar. Ya existían las fotocopiadoras. En realidad, las fotocopias eran bastante caras para lo que era nuestro presupuesto de hacer. Creo que íbamos a hacer 100 números al principio y nos volcamos por la fotoduplicación, que era como una fotocopia más barata, más berreta y de muy baja calidad, muy fea. Los que tengan los primeros ejemplares de RAN podrán dar crédito. Increíble escucharte, Pato, es extraordinario ir descubriendo cómo nace toda esta historia. Y ahora me interesaría ir a ese punto inicial de la primer run. Cómo estaba formada, cómo era ese caldo de cultivo para todo lo que vendría. Bueno, básicamente la historia es un poquito más larga, pero terminamos sacando el primer número entre oficialmente lo que sería el Lee, Marcos, Gabriel Platas, creo que en ese momento ya estaba más como columnista, digamos. No, él no era parte del grupo más interno robot y quien les habla. Eh, Nada, las fotocopias las hicimos en una fotocopiadora que tenía ahí las duplicaciones, esas fotoduplicaciones, no sé qué invento raro era ese, ahí en Castelar, entonces las llevábamos de Castelar al centro, en el centro las distribuía Lee, porque Lee trabajaba en la Bond Street, como dije, en la comiquería de Orenstein, en el Rayo Rojo, y él tenía ya conocimiento de que existía la librería de cosas japonesas de Superi, de la calle Superi, OCS, entonces OCS gracias a la intervención de Lee nos puso una publicidad, con lo cual la verdad que nos ayudó mucho porque era una buena guitarra para poder bancar el costo de las copias. Para gran sorpresa, realmente para gran sorpresa de todos,
en cosa de unos días nos quedamos sin números. O sea, la gente, los otakus que todavía no se reconocían como tales, se la llevaban, se la arrancaban de las manos a Ali. Y medio como que no le creíamos, ¿viste? Yo decía, esto nos está chamullando para que sigamos haciendo revistas, para que no nos deprimamos, qué sé yo, pero no, era verdad. Y de ahí la revista llegó a personajes como Alejandro Riz, que tenía también muy buena data, muy buen material, con quien después fuimos también amigos. Llegó a dar vueltas por el Parque Rivadavia, llegó, bueno, obviamente llegó al kiosco de Polera, nuestro amigo Gerardo, ahí antes de que fuera Camelot, en el kiosco del viejo, que se llamaba BL. Eh, y nada, y ahí también se empezó a mover mucho. Entonces, consecuencia de esto fue que empezaron a llegar cartas a la supuesta editorial. La editorial era mi pieza, en mi casa, ahí en Castelar. Y nada, y de ahí llegaron cartas, recuerdo no me acuerdo en orden de aparición, pero así surgieron César, con quien estás ahí. Una carta muy provocativa. Y cartas escritas a mano, te estoy diciendo, o sea, ni mail ni nada. Cartas en papel. La de Mambo, que también fue, creo que fue en el número 2 una cosa así, que también, esa fue la primera que ya nos entrábamos a cagar de risa mal, porque se veía que atrás de esas me acuerdo que estaba toda mal escrita con una falta de ortografía temible, o sea, era terrible, venía con unos dibujitos increíbles. Además, bueno, nos cagamos tanto de risa que al final, bueno, al final nos encontramos todos. Y nada, ahí surgió el núcleo duro del robot. O sea. Hay un detalle muy interesante, Pato, que me gustaría resaltar y que nos cuentes, y es también ese hecho de la llegada justamente de César y Mambo, que le aportaron al robot esa cuota de ese humor tan especial, esas vueltas de rosca, esa magia, viste, que realmente lo hizo al robot ya tan particular, de pasar de notas que sean mucho más serias al 100% a algo más descontracturado, así. Creo que ese hecho también fue como la magia, ¿no? Esa cereza del postre. Pero cuéntanos, Pato. Y para ser honestos con la historia, hasta la llegada de Mambo y César, la RAN era un fanzine con bastante contenido, buen contenido, pero muy serio en su línea editorial, digamos. Me acuerdo que de hecho la primera pelea que tuvimos con Mambo, que yo tuve con Mambo personalmente, muy fuerte, era cuando él tenía que contestar el correo en un número y nada, mandó una típica nota de las que después serían el baluarte del robot, pero claro, en ese momento yo no lo entendí y me pareció una joda que se había mandado él, que como que no se había tomado la responsabilidad de ser un... Estaba a prueba, digamos, para contestar un par de cartas del correo. Y vamos, mandó cualquiera, mandó ahí unas respuestas que eran un cabo de risa, pero claro, no contestaban una mierda lo que preguntaba el lector. Yo no me acuerdo quién era en este momento. Eh, y nada, yo me peleé mucho, me calenté con él porque no entendía, viste, la movida esa todavía, me costó mucho entenderla. Pero todo cerró, o sea, todo hizo clic cuando César se vino con una nota de los Caballeros del Zodíaco. Me acuerdo que la leímos en la boca del subte ahí en Corrientes y nos morimos, boludo. Era una de Caballeros del Zodíaco y una de los supercampeones, no me acuerdo cuál salió primero. Pero ahí era cuando, ahí realmente el robot cobró alas. Ahí fue el surgimiento del robot. Por eso no puedo hacerme cargo de ser el creador, porque la verdad que la sangre del robot vino de ahí, de ellos dos, de Mambo y de César. Y una vez que ya se formaron, ¿no? Que ya estaba esa formación ya clásica del robot, ¿cómo lo hacían? ¿Lo armaban en tu casa, Pato? ¿Cómo lo fotocopiaban? ¿Viste? O sea, todo ese. ¿Cómo era estar adentro de la maquinaria robotera? Y también cómo fue progresivamente la evolución, ¿no? del fanzine a hacer revista hasta ya
aquel último número que es para mí el mejor de la run, con esa tapa de Rey Al-Shanami y a la vuelta, tipo en formato flip, Cowboy Bebop, que para mí esa es the best of the best del robot. Básicamente nos juntábamos en la casa de alguno, hacíamos un par de notas. En esa época teníamos apenas una computadora en mi casa, creo, que era no sé, una 386, que era una 486, que ni siquiera tenía un Word. Recortábamos y pegábamos los textos con la impresora y los llevábamos a la oficina donde laburaba César, que César tenía acceso libre a una fotocopiadora. Bueno, libre también entre comillas, porque se gastaba todos los toners del jefe sin que el jefe supiera, o nos quedábamos ahí sacando y haciendo reducciones y sacando fotocopias de mangas, y él hacía ahí sus versiones del cockpit y sus dibujos. Una de esas tarde-noche salió lo de Charlie García el otro día, y lo de Mafalda, y qué sé yo, lo de Haruquino. Y bueno, tantas cosas. Y si no era ahí, venían para mi casa en Castelar. Entonces ahí nos quedábamos todos encerrados mirando Harlock como unos nerdos totales. Y después de ahí nos quedamos, por lo general nos quedábamos el sábado de la noche, todos durmiendo apilados de la manito, en la misma habitación. Por lo general César, Mambo. Yo, no, Marcelo no sé si venía tan seguido a mi casa, venía, pero no, me parece que como él vivía no tan lejos, iba a la casa después. Y después de ahí a la mañana nos íbamos los domingos al Parque Rivadavia a reunirnos con los fans y con los lectores y, y nada, a llevar la revista, y muchos nos puteaban, otros nos querían, un poco de todo. Pero había más gente que nos quería que la que nos puteaba. De hecho, Esteban Prol, yo no sé si alguien se acuerda, pero protagonista de Montaña Rusa con Nancy Duplá, nos quería mucho y siempre nos invitaba ahí a Cablín a hacer notas. También el otro flaco Rubiales, que salía en ATC, que ahora no me acuerdo, ¿no? Markowski, venía ahí a comer hamburguesas con nosotros y hablar de estos temas, ¿no? O sea, se hizo un grupo muy copado. Y después de ahí fue como soplar y hacer botellas durante varios números, hasta que en uno misteriosamente César se había puesto del orto, nunca sabré por qué. Y ya, ya como que en medio, era una relación larga, ¿no? Con César, sino entre todos. Y hubo muchos altos y bajos, obviamente, como en cualquier amistad. Y ahí César como que se retiró del staff del robot, y medio como que nosotros quedamos tecleando porque él era ¿viste? La columna vertebral. En ese momento yo hice 2 o 3 números solo, que era un número de Yamato, me acuerdo, el otro no sé, de Sailor Moon, qué sé yo, que lo hacíamos en mi casa. Ya en ese momento yo vivía en el centro, ahí en Alsina, y lo hacíamos con impresoras de esas de cartuchos de tinta, y destruíamos impresoras a rolete. O sea, perdíamos plata, pero como estúpidos. Y, y nada, y con la retirada de César, como que ya empezó la etapa final. En un momento volvió, y en un momento se volvió a ir. Ahí la ranesa del Papa, que tratamos de sacar guita donde no teníamos. Nos bancaba mucho Meridiana en un momento, eh, y saltar al nivel profesional, ¿no? Y la primera versión que hicimos en kioscos y a nivel realmente ya revista fue con la gente de Meridiana, con Duello, que nos bancaba. Después tuvimos un episodio medio feo con él, por nuestra culpa, en realidad por mi culpa, porque nos vendimos a las fuerzas de Kuchevaski y compañía durante un número nomás, que fue un fracaso. Esa fue la run de la de Macro, la etapa de Macro. Otra que fue mi cagada, porque esa run iba a salir con una etapa de Ono Rokugo que había hecho César y Mambo, que era un golazo, y yo a último momento la cambié por la de Macros en una decisión típica de Milei. Y nada, me cargué no sé cuántos miles de esa revista porque no se la vendimos a nadie. Y obviamente eso terminó con la relación con Kuchevaski también. En realidad todos querían hacer la revista Guante de la Láser, y lo más cercano que había a eso era la RAN. Entonces todos nos querían poner plata para que le rompamos el culo a la Láser, y no podíamos porque eran productos totalmente diferentes y no teníamos ni el público, ni la llegada, ni el interés no entendíamos esa generación nueva, ¿entendés? La nuestra era una revista más para viejos como nosotros.
O sea que nunca lo hubiéramos podido hacer. Y el remate de todo eso fue lo que me preguntas vos, la RAN esa a colores, creo que es la 13 si no me equivoco, que esa realmente el diseño lo hizo César y Mambo. César era un delirante que hacía todo en Quark Express, que era un programa para hacer, era para hacer diseño gráfico, no era para hacer revistas. Y el chabón se mandaba, no sé, una nota con 32 millones de layers que pesaba 4 discos externos, de esos zip disk, me acuerdo que tardaban un año en cargar. La máquina, no había máquina de resistir a eso porque el tipo le seguía poniendo layers arriba. Era imposible de imprimir. No sabíamos ni cómo mandar los originales en la imprenta, no sabíamos lo que era CMYK, no teníamos ni idea de nada. Bueno, pero la cosa es que César ahí hacía maravillas con el diseño y con las notas también, y Mambo también, y no sé qué pasó, que la terminamos haciendo entre Mambo y yo. Ese número lo cerramos Mambo y yo, o sea, hicimos la nota de Spriggan, hicimos lo de Bebop, hicimos casi todo lo de lo que viene en ese número, creo que había también de Lane. Y nos cagamos tanto de risa. Fue un día que lo hicimos todo. Pero nos moríamos sobre todo con la nota era de la Fuerza G y había otra más de Spriggan, creo, que nos meamos escribiendo. Ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta que nos divertíamos mal. Ahí también nos dimos cuenta que no nos daba más el cuero para seguir, sobre todo financieramente, y porque ya habíamos quedado muy pocos en la redacción, nos habíamos ido peleando o por lo menos distanciando. Ese número lo bancó mi suegro, me prestó la guita para hacerlo y como no pudimos pagarle a la imprenta, casi me como un juicio, pero como mi suegro era abogado, sacó las papas del fuego y terminó ahí pagando. Era mucha guita, porque fue la época del fin del 1 a 1, creo, o una cosa así, y como que se fue toda la remierda y no teníamos guita para levantarla. Por eso fue el último número, básicamente, y después porque nos dimos cuenta que estábamos ya pasados de época, que otras generaciones habían tomado la posta y nosotros nos habíamos quedado un poco en el recuerdo y no nos entendían tampoco mucho la onda de escribir la revista. Increíble, Pato. Bueno, siempre es un placer escucharte y tu testimonio yo lo guardo en un cofre de oro, ¿viste? Como le dijo Spinetta a Machi, que invisible es así, bueno, esto mismo. Pero hay una cosa que me gustaría que digas, Pato, o al menos yo interpreto esto cuando analizo e investigo toda la historia del robot. Hay algo que a mí me emociona mucho y es el hecho de el valor de la amistad y todo lo que surgió a raíz del robot. Y especialmente no deja de emocionarme mucho el hecho de que el robot, y hay una frase que vos dijiste que era maravillosa, yo me acuerdo, la leí hace años, cuando te había hecho una nota por escrito, y que vos dijiste que el robot hace milagros, era algo así el concepto. Y es cierto porque hay veces que uno lee las editoriales que vos hiciste en los primeros números de la RAN y es muy impactante que lo que estabas escribiendo hace casi 30 años ahora es lo más común del mundo. O sea, ir caminando y que todos los kioscos tengan pilas y pilas de manga. O sea, es un boom enorme. eh, que los personajes hablen como alguna vez hizo César, que los haga hablar en un lunfardo porteño. Y así hay un montón de hechos muy mágicos que generó el robot. O sea, hay una magia que quedó alrededor del tiempo. Bueno, de hecho, es la misma magia que hoy nos conecta. O sea, hoy estamos hablando por el robot, o sea, 30 años después. Es muy loco y muy surrealista. Pienso cuando vos dijiste una vez que había una RAN que tenía la carta que había mandado Mariela Carril, que contaba que su sueño era tener un programa de manga y anime en la televisión. Y muchísimos años después consigo esa RAN y logro ver esa carta y siempre me pareció muy, muy emocionante. Cuando leo eso, yo digo, wow. Bueno, de hecho, el Club del Anime es también lo que me influenció a mí y hoy estamos, si hoy te estoy entrevistando a vos y a los otros miembros de la RAN es porque alguna vez existió el Club del Anime. Así que hay como influencias así como colaterales, digamos, pero que también tienen que ver con ese concepto primigenio del robot. Y bueno, ni hablar de que justo esa misma RAN, esas 6 de Raimar, también la tuvo el Matsu en sus manos. Es que el robot era mágico, porque le pedías un deseo y tardaba 20, 30 años, pero te lo cumplía.
no solo a nosotros, sino a los lectores, como Maru Carril, por ejemplo. Bueno, fuera de joda, nada, eran casualidades, pero se dieron lindas casualidades, como decís vos, lo de Maru con el programa. Y por ejemplo, yo que gracias a la revista esta lo conocí a Matsumoto, como bien narraste oportunamente. Así que nada, eso era la magia del robot. Bueno, Pato, gracias totales por todo lo que nos has dado y por toda esta charla que es maravillosa. También gracias a los que están del otro lado escuchando. Este fue el primer capítulo de los 30 años del robot argentino nipón. Muy pronto se vendrá el siguiente con otro invitado, con otro fundador de la RAN. Pero bueno, sorpresa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y pueden encontrar este podcast como el Vivo Podcast en Spotify y en Apple Music y en YouTube también. Un abrazo a todos y viva el robot, carajo. Chao.